Saludos, bienvenidos. En los últimos años, como saben, El Salvador ha experimentado un incremento acelerado en los precios del alquiler, tanto de viviendas como de locales comerciales. Esto un reflejo directo de la escalada general en el valor de todos los inmuebles. Según varias encuestas recientes, 9 de cada 10 salvadoreños reconocen que acceder a una vivienda, propia o alquilada, es casi imposible. Más del 70% de las familias afirma que el costo del alquiler se ha vuelto insostenible, y para muchos, destinar más del 40% de sus ingresos al pago de una renta ya es una condena económica. Este fenómeno, que inicialmente parecía concentrarse en zonas urbanas específicas, principalmente la capital San Salvador, después Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y zonas aledañas, hoy se extiende hacia municipios intermedios donde la oferta ya no logra compensar la demanda. La combinación de especulación inmobiliaria, costos elevados de construcción y una creciente presión del mercado sobre los espacios habitacionales y comerciales ha convertido el arrendamiento en un desafío económico para miles de familias y emprendedores salvadoreños. Y antes que aparezca el comentario, sí es un problema global que no solo es en El Salvador, sí, tiene toda la razón. Le pasó lo mismo que a muchos que están en la calle. El alquiler subió de $700 a $1.500 en 3 meses. Llevo 2 años viviendo en albergues, y en el auto porque tenía uno de una empresa, hasta que se averió y no pude repararlo. Ahora a veces duermo en la calle, detrás de los edificios. El punto de inflexión fue desde el final de la pandemia. Los costos de los alquileres han mantenido una tendencia ascendente a nivel mundial, impulsado por la inflación generalizada, la escasez de vivienda y el aumento de los costos de las materias primas para la construcción. Estados Unidos creo que es donde la gran mayoría puede opinar, puede dejar su comentario al respecto. El índice nacional de alquileres se incrementó más del 25% en los últimos 3 años, en algunos lugares puede ser más. Esta presión global ha afectado también a países en desarrollo donde los ingresos no crecen al mismo ritmo que el costo de la vivienda. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, los reportes oficiales indican que la falta de vivienda se disparó más de un 12% después de la pandemia y es un problema que parece no tener salida. Pero regresemos a El Salvador. Cada vez son más las familias jóvenes que viven atrapadas entre dos realidades, el hacinamiento y la renta. Muchos jóvenes, bueno, ahora ya no tan jóvenes, han tenido que permanecer bajo el mismo techo de sus padres, compartiendo habitaciones, espacios y rutinas en hogares donde la privacidad dejó de existir. Quienes logran independizarse apenas alcanzan a cubrir los gastos de un pequeño alquiler. Hoy, incluso en ese paso intermedio, arrendar un techo modesto se ha vuelto un costo muy pesado. Los alquileres suben, es indiscutible, por las nubes dicen muchos. Según el Censo de la Vivienda del año 2024, aproximadamente el 15% de los hogares salvadoreños, es decir, más de 300,000 familias, viven en casas o apartamentos alquilados. Al cierre de ese mismo año, la inflación del alquiler se situaba por arriba del 10% interanual, reflejando una presión sostenida sobre el mercado inmobiliario y sobre el poder adquisitivo de miles de hogares. Y quizá una de las cosas que más ha golpeado, principalmente en el país, es la especulación. Se ha convertido en un protagonista silencioso del encarecimiento de los alquileres y de las casas en El Salvador. Muchos propietarios, impulsados más por el deseo de obtener mayores ganancias que por el valor real de sus inmuebles, han elevado los precios de los alquileres de la renta sin realizar ni una sola mejora o en ofrecer condiciones más dignas. En barrios antiguos, casas viejas, sin remodelar, a veces con evidente deterioro, los inquilinos enfrentan pagos exagerados como si fueran zona premium. Este fenómeno, donde el cálculo reemplaza la empatía, castiga directamente a las familias más vulnerables, que terminan pagando precios desproporcionados por alquileres de vivienda que no valen lo que cuestan. Y eso lo puede comprobar en este país. Hay personas que le han subido 25, 30, el 50% del alquiler sin siquiera darle una mejora a la vivienda. Precios de alquiler de casas, desde $625 mensuales en colonias populares. Precios un poco más modestos desde $450 en pasajes, casas bastante pequeñas. En otras zonas céntricas desde $550 pero siguen siendo vivienda mínima, sin mucho espacio o comodidades. Y eso obviamente es producto de la mera especulación o del deseo unilateral del dueño de percibir muchísimo más dinero
por encima de lo que podría valer la propiedad o el arrendamiento. Y esa es la cara menos visible de la crisis habitacional. Un mercado donde la necesidad de tener un techo se ha vuelto una oportunidad de abuso. Se ha documentado que suben y suben el contrato cada vez que se renueva, sin ninguna mejora, por supuesto. En las zonas urbanas, especialmente San Salvador, un apartamento sencillo de una habitación puede alcanzar precios de hasta $850, mientras que en las áreas periféricas o con menor demanda los costos pueden oscilar también entre $300 y $600. Aún así, la tendencia general es ascendente y continúa afectando el equilibrio económico de muchas familias que deben destinar una porción cada vez mayor de sus pocos ingresos a mantener un techo. Y esta problemática abarca hasta los sectores de menos ingresos, por ejemplo, San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel. Zonas urbanas donde se localizan múltiples mesones, es decir, viviendas de muy bajo precio, donde familias con menores recursos alquilan una habitación en condiciones muy precarias. Los inquilinos de estos lugares son en un 66% personas que trabajan en el comercio informal, por cuenta propia. Anduvimos cotizando y no bajan de $400 y los quedamos económicos acá. $94 al mes a $400, no. $94 son los que se pagan, ya va incluido el agua y la luz. Prácticamente se pagan 250 diarios, que al mes vienen a pagar $75. Y aunque los precios iniciales suenen barato, no lo es, considerando los escasos ingresos de estas personas que habitan los lugares. El 72% de las estructuras de mesones representa un alto grado de deterioro. Por ejemplo, sanitarios, duchas que deben ser utilizados por toda la comunidad, y muchas de estas viviendas datan de muchas generaciones, pueden tener hasta décadas. En la situación actual es la opción más económica de arrendamiento, pero también representa una grave condición de inseguridad, hacinamiento y precariedad en todos los servicios básicos. En El Salvador, alquilar una vivienda modesta se ha vuelto un lujo para buena parte de la población urbana, con precios de renta que rondan desde 500, 550 mensuales, 600 y puede dispararse a más. La mayoría de trabajadores no perciben altos salarios y en el sector informal el promedio ronda máximo los $400 mensuales. Esto significa que más de la mitad del salario de un hogar promedio se consume únicamente para pagar la renta. Esto deja muy poco margen para alimentación, transporte, educación y genera un círculo de endeudamiento y vulnerabilidad económica creciente. Insisto, en esta problemática se han visto muchísimas personas en varios países, incluido el mismo Estados Unidos. El alza en el alquiler residencial ha tenido un reflejo directo también en el mercado comercial. Los precios de los locales y oficinas en zonas claves de San Salvador y otras ciudades céntricas, muchas sobrepasan en su cifra los $1,200, $1,500 con facilidad, incluso por espacios medianos o muy pequeños. Esto implica que microemprendimientos o negocios locales se ven presionados tanto por el aumento del arrendamiento como por los bajos márgenes comerciales. Muchos emprendedores han optado por abandonar sus locales o trasladarse a espacios informales, aunque muchos se reinventan vendiendo en las redes sociales, principalmente en Facebook o TikTok, y usando su propia casa como bodega o centro de operaciones. Esto para reducir sus costos y obviamente pues generar ingresos. Y el cambio de la situación en seguridad en El Salvador, aunque ha devuelto la tranquilidad, es innegable. Muchas zonas que antes eran catalogadas como peligrosas también han tenido un efecto colateral inesperado, porque obviamente ahora cualquier persona puede llegarse a vivir a una casa o alquilarla sin tener la presión o la prohibición de las maras. Pero esto a su vez dio una especie de luz verde, impulsó a los propietarios a elevar los precios de las rentas por decisión unilateral. Y ante las duras estrictas en seguridad, incluso algunos dueños de propiedades ahora, para evitar conflictos posteriores, exigen requisitos mucho más estrictos, solvencia policial y hasta algunos antecedentes penales para poder alquilarle a las personas. Eso al final de todo está bien, ¿no? Porque nadie quiere verse involucrado en proteger a un delincuente en su propiedad. A pesar de todo, el gobierno salvadoreño, a través de las entidades como el Ministerio de Vivienda y el Fondo Social para la Vivienda, ha impulsado diversas iniciativas para aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a crédito habitacional. Por ejemplo, el programa Casa Joven,
permite financiamiento de un 100% de un valor de vivienda con un monto máximo de $61.000. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 50 millones para reducir el déficit habitacional en El Salvador mediante créditos para adquisición de vivienda de interés social. Esto para abrir oportunidades a familias que alquilan y puedan destinar ese pago mensual ahora a la compra o a la construcción de su propia vivienda y obviamente pues dejen de alquilar. Aunque estas medidas son sin duda positivas, muy buenas, están aún lejos de ser una solución plena al problema estructural de la vivienda en el país. Pero los precios continúan elevándose y la oferta de viviendas asequibles aún no cubre la magnitud del déficit que enfrentan muchos hogares de ingresos bajos o medios. Y una de las medidas más efectivas para equilibrar el acceso a la vivienda sería elevar los ingresos familiares mediante una mayor inversión productiva, creación de más empleo formal y una política salarial que realmente refleje el costo de vida actual. Solo así el salario podría cubrir el alquiler como un gasto esencial y no como una carga que consume la mayor parte de los ingresos. Aún así, no es una tarea tan sencilla como soplar y hacer botellas. Los aumentos salariales sostenibles dependen del crecimiento económico real, de la atracción de inversiones y de una estructura laboral más equitativa. La crisis del alquiler no es un fenómeno pasajero ni exclusivo de un país. Es una tormenta global que lleva años gestándose y que aún no muestra señales de ceder. En muchos países el costo de tener un techo se ha convertido en una batalla silenciosa y El Salvador no es la excepción, donde el arraigo familiar sigue siendo un refugio. Miles de personas se las ingenian para sobrevivir a los precios que crecen sin medida. Cuando el dinero no alcanza y el contrato se vuelve una carga imposible de llevar, las familias pues no terminan en la calle, pero sí hacinadas, viviendo muchas personas en una casa pequeña, compartiendo una habitación con parientes o amigos que aún conservan la nobleza para abrir sus puertas. Esto es una muestra de fortaleza y solidaridad ante un sistema que parece olvidar que la vivienda no debería ser un privilegio, sino un derecho humano esencial, pero así está esta temática que es muy complicada a nivel global. Pero bueno, como siempre, su conclusión, ¿qué puede opinar? ¿Qué puede aportar en este contexto? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, se le quiere. Vemos. Hasta la próxima.